Buenos días. Estamos en la clase de música. El día de hoy vamos a abordar el tema de elementos de la música. ¿Por qué son elementos de la música? Pues son elementos principales, son elementos esenciales que sin ellos no podría ser posible la música. También es importante saber cuál es nuestro objetivo. Si tienen pluma y lápiz en que anotar, por favor. Nuestro objetivo de hoy en este tema, elementos de la música, es el siguiente. Describirá los elementos físicos que utilicen los instrumentos musicales. Repito, describirá los elementos físicos que utilicen los instrumentos musicales. La música cuenta con 4 elementos esenciales, que son el ritmo, la melodía, la armonía y los matices. Aunque para algunos este último no es tenido en cuenta como tal. Por su parte, otros músicos tienen otras propuestas e incluso llegan a adicionar el timbre como un elemento importante o un elemento más aparte de ser una cualidad del sonido. La forma en que se definen estos elementos pues va a variar de una cultura a otra indudablemente. Pero también hay variaciones de forma temporal. Por esta razón, presentaremos varias posibles definiciones de cada uno de ellos. El ritmo. El ritmo es la distribución de las duraciones sonoras en el tiempo y en el espacio. Es la pauta de repetición a intervalos regulares y en ciertas ocasiones irregulares de sonidos fuertes o débiles y silencios en una composición. Es la división regular del tiempo. El ritmo está relacionado con cualquier movimiento que se repite con regularidad en el tiempo. En la música se lo divide por medio de la combinación de sonidos y silencios de distintas duraciones. El ritmo, pues vamos a poner por ejemplo, hay personas que gustan mucho del reggaetón y hay personas que no gustan. Sin embargo, aquellas que no gustan del reggaetón, de repente pues se les escucha oír esta música. La pregunta es, ¿por qué si no les gusta este tipo de música, por qué la escuchan? Bueno, porque indudablemente puede ser un ritmo muy pegajoso que de manera inconsciente pues es grato para el oído. Aunque la letra no tenga un contenido importante, sin embargo, el ritmo llega a atrapar al que escuche esta música y se queda en ella. No porque le guste la letra, sino más bien el ritmo. Entonces, una canción debe tener ritmo. Asimismo, el compositor, cuando decide crear una obra, debe contar con estos 4 elementos.
de los que ya hemos mencionado en esta clase, que son el ritmo, la melodía, la armonía y los matices. Todo artista debe trabajar con ellos como lo haría cualquier otro artesano con los suyos. Es decir, pues es parte del músico para transmitir su música como tal. También es importante que el que escucha atienda de manera más atenta el hecho musical y sobre todo que profundice sobre estos temas que el artista le está transmitiendo. Ya por ahí una de sus compañeras comentaba que la música de antes era mejor que la de ahora, enfatizando en la letra de la canción. Quizá los ritmos no son muy pegajosos, pero la letra de la canción, y así vamos a encontrarnos con muchas canciones cuya letra es profunda, pero el ritmo quizá es a veces un poquito fuera, que no es muy comercial. La mayoría de los historiadores concuerdan en que si la música comenzó de algún modo, lo hizo con la percusión del ritmo, es decir, casi antes de el artista escribe la letra y luego poco a poco le va poniendo música. Cuando la va musicalizando, entonces busca qué ritmo concuerda con la letra, pero sobre todo qué ritmo puede llegar más al que escucha. Por ello, históricamente, podemos darnos cuenta cómo las culturas primitivas e indígenas, para poder comprobar esta hipótesis, ya que el ritmo es lo primero que nuestro cuerpo percibe y cuál es la reacción de forma natural. Cuando escuchamos música, nuestro primer impulso es acompañarlo con palmas o con movimientos corporales, marcando ciertas pausas o simplemente siguiendo el ritmo como tal. Por tanto, el artista, cuando comienza a escribir una letra, busca un ritmo, no tanto podríamos llamarlo que sea pegajoso, sino un ritmo que tenga cierta unidad con la letra. Por eso dense cuenta que los grupos musicales hoy en día, eh, canciones que eran baladas, pues de repente las pasan a cumbias, es decir, les ponen otro ritmo del que originalmente tenían y algunas son comerciales y estas llegan a entrar en el oído de muchas personas. Entonces, por eso la mayoría de artistas coincide que uno de los, diríamos, uno de los principales elementos de la música, pues está el ritmo antes que la letra, porque una letra sin ritmo, cuando no se ha escuchado, pues es una letra que no nos dice nada. Entonces, por eso tenemos primero el ritmo. La base de la música se encuentra pues entonces en el ritmo. Este es quien va a fundamentar los cimientos para que todo lo que se construya pues vaya manteniendo un orden y un equilibrio. Al mantener ese equilibrio, entonces le da un sentido temporal y espacial a la canción o a la pieza musical como tal. El segundo elemento, pues tenemos la melodía. Vamos a hacer una descripción de la melodía. La melodía es una sucesión coherente de sonidos y silencios que se desenvuelven en una secuencia lineal
y que tienen una identidad y significado propio dentro de un entorno sonoro particular. La melodía es parte de una base conceptualmente horizontal, con eventos sucesivos en el tiempo y no vertical. Incluye cambios de altura y de duración. Y en general, incluye patrones interactivos de cambio y calidad. La palabra llegó al castellano proveniente del bajo latín, melodía, que a su vez proviene del griego meloidía, canto coral. Esto es lo que significa meloidía. Esta palabra se componía del melos, que significa canción, tonada, música o miembro de una tonada, y el oidía, que es el canto, de eidein, que significa canción, según la raíz grecolatina, o en este caso la raíz griega. Y en esta melodía, el arreglo es el que le va a dar significado y coherencia a una serie de notas. Es aquí donde alguna de sus compañeras comentaba que las canciones de antes tenían sentido, porque al darle esta coherencia, entonces llega más fácilmente al oído y sobre todo al estado de ánimo o a la sensación del que la escucha. La melodía también puede tener un significado emocional. Es un tanto difícil cómo se procede a ese sentimiento, ya que estamos hablando de combinaciones de ritmo, altura de sonidos, cadencias, velocidad y otros elementos técnicos que se relacionan y que pueden ser analizados en la melodía misma, pero expresados en la definición. Entonces, la letra es importante, pero la letra tiene que estar relacionada de manera estrecha con la melodía. Otro elemento es la armonía. La armonía vamos a describirla como la superposición de los sonidos que se producen simultáneamente. El arte de conformar acorde. Repito, es la superposición de sonidos que se producen simultáneamente. El arte de conformar acorde. Es ciencia y es arte a la vez. Es ciencia porque enseña a combinar los sonidos de acuerdo a las reglas inmutables con el fin de construir acordes. Y es arte porque la habilidad y el buen gusto de la conducción de voces armónicas resultará el trabajo realizado más o menos musical. Por eso es importante la armonía. Mientras más armónica es una pieza, pues llega más rápidamente al oído de quien los escucha. Otro elemento son los matices. ¿Qué son los matices? Bueno, los matices es la intención, el color o dinámica que se le da a la música. Son las diferentes gradaciones que se pueden dar a un sonido o frase musical. Son las dinámicas que se aplican para enriquecer el hecho musical. Es decir, cada pieza debe tener un matiz diferente. O en este caso, pues los géneros musicales tienen matices muy semejantes o tienen matices diferentes. Por ello, pues dentro de los audioescuchas puede haber muchas diferencias en su concepción.
Los matices pueden ser de dos clases. Primero, dinámicos. Si son dinámicos, son aquellos que tienen que ver con la intensidad de los sonidos. Es decir, están relacionados con la duración temporal de los sonidos. Del timbre, también tiene una relación el matiz, ya que se ha hablado de parte correspondiente a las cualidades del sonido. Y por último, los elementos de la música están directamente relacionados con las cualidades del sonido, como se puede apreciar en cualquier nota musical o en cualquier canción. Hay sonidos naturales y sonidos artificiales. Dentro de los sonidos naturales, pues tenemos todos los sonidos que produce el viento, el agua, las aves, los mismos insectos, etcétera. O sea, son sonidos naturales. Sonidos que de alguna manera es una forma de expresión de los animales o de comunicarse de los animales. Sin embargo, con las nuevas tecnologías, para conseguir sonidos claros y puros, pues es difícil. Sin embargo, gracias a toda la tecnología, como son los micrófonos, pues casi algunos instrumentos dan sonidos naturales, pero aquí estaríamos hablando de sonidos artificiales. Y en realidad lo que más escuchamos pues son sonidos artificiales. Algunos sonidos naturales han sido reproducidos de forma artificial, pero ya no estamos hablando propiamente de sonidos naturales. Pero ¿cómo podríamos definir el sonido? Bueno, el sonido es propiamente energía y se propaga a través de ondas longitudinales. Es decir, como cuando nosotros lanzamos una pequeña piedra al agua, vemos cómo abre una especie como de círculos, o círculos entre círculos hasta el más grande y después se diluyen. De esta manera el sonido tiene entonces tres características principales. Primera, el volumen. Segunda, el tono. Y tercera, la calidad o timbre. Vamos a describir cada uno de estas características del sonido. La primera, el primero es el volumen, una disculpa. El volumen o intensidad, este está asociado con la amplitud de ondas. A mayor amplitud, mayor volumen. Por eso entre más le subimos a la perilla del aparato o del control, pues lógico, aumenta el sonido. Un segundo es el tono. Y el tono pues está asociado con la frecuencia de las ondas. A mayor frecuencia, más alto el tono. Por eso en la radio, si tiene una frecuencia muy alta, pues es una estación que se puede escuchar en varias partes. Pero si tiene una frecuencia muy baja, pues su frecuencia baja va a permitir que llegue a menos personas. Y por último, la calidad o timbre. Este está asociado con la forma de ondas de diferentes instrumentos y los cuales producen diferentes calidades o timbres de sonido. Ejemplo, una orquesta. Podemos tener violines, podemos tener chelos, contrabajos, trompetas, violines, guitarras, etc. Pero la combinación de todos los sonidos es la que nos va a dar la obra musical que nuestro oído percibe.
Hay, dependiendo de la calidad del sonido, es la calidad que nosotros vamos a percibir a través de nuestro sentido, llamado oído. Bueno, pues por mi parte agradezco mucho su asistencia y esta es una pequeña síntesis de este tema, los elementos del sonido. Gracias y buenos días. Hasta la próxima.